buenos días, estimados amigos. Prosiguiendo con el ciclo de charlas sobre el mundo pesquero y la ingeniería, vamos a tocar el tema sobre los procesos industriales, ¿no?, que se llevan a cabo en las plantas pesqueras, ¿no? Estos procesos industriales básicamente se dividen en dos grandes grupos. Los procesos que conllevan a la producción de productos, ¿no?, de consumo directo, llámese conservas, llámese pescado refrigerado, congelado, llámese seco salado. Y el otro grupo sobre alimentos procesados, ¿no?, para consumo humano indirecto, como la harina de pescado, los concentrados proteicos de pescado, ¿no?, los ensilados, entre otros, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar las charlas con los puntos y los temas más relevantes, ¿no?, que se llevan a cabo, que debe saber todo tecnólogo pesquero. Básicamente, para poder procesar, señores, tenemos nosotros que conocer la composición química, ¿no?, de los organismos, ¿no?, marinos. Básicamente, del pescado. Así tenemos que la parte importante del pescado y de la materia prima que se emplea para la producción, ¿no?, de estos productos de consumo directo y de consumo indirecto, ¿no? Vamos a hablar sobre los músculos de los peces. Para comenzar, los músculos es la parte importante y principal, ¿no?, en la composición, por decir, de un pescado, ¿no? Los músculos del pescado, ¿no?, están clasificados en músculos laterales y músculos ordinarios. Repito, en músculos laterales o blancos también se conoce como músculos ordinarios, y en músculo rojo, conocido también como músculo oscuro. Los músculos laterales blancos ordinarios son de tonalidad blanquecina. Básicamente son lo que consideramos como filetes, se utilizan para la obtención de filetes, básicamente en la producción de conservas. Son de contracción rápida y corta, ¿no? El contenido de sarcoplasma, de proteínas sarcoplasmáticas, es bajo, ¿no? Se fatiga con facilidad, ¿no?, y tienen menor cantidad de hemoglobina. Por lo general son los peces de músculo blanco que se le conoce. Llámese lenguado, llámese merluza, llámese corvina. Por otro lado tenemos el otro grupo de músculo rojo o músculo oscuro, ¿no?, cuya fibra muscular es más delgada, tiene mayor tejido conjuntivo y vasos sanguíneos. Y en comparación o en relación con el músculo blanco ordinario, este músculo oscuro o rojo tiene abundante sarcoplasma, alta hemoglobina, por lo tanto tiene alta actividad natatoria, ¿no? La anchoveta, ¿no?, materia prima principal para la producción de harina, aceite y pescado, ¿no? La cantidad de músculo rojo ordinario es del orden más o menos del 65 al 75%, proporcionalmente con el resto de músculo. En el músculo oscuro, dado a su alta actividad natatoria, ¿no?, y a su alto contenido de sarcoplasma, se encuentran diseminados la vitamina A y el complejo vitamínico B. Asimismo, los ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9 se encuentran en este tipo de músculo. De ahí que es importantísimo su consumo, ¿no? Básicamente,
en la especie llamada caballa se encuentran estos ácidos grasos en mayor cantidad. Asimismo en la anchoveta. Asimismo en la anchoveta. Y por lo tanto tiene mayor ventaja nutricional que el músculo urinario o músculo blanco. Ahí ya es una característica bien marcada, ¿no?, del paquete muscular o de las especies marinas, ¿no?, de los peces básicamente, con relación a su composición química, con relación a su composición miofibrilar de sus músculos, ¿no? En virtud a esto hemos elaborado una composición química, ¿no?, que se ajusta a las condiciones y a las características básicamente del sistema muscular del pescado. Y como es de conocimiento, ¿no?, en una composición química van agrupados o está caracterizado por la presencia, el porcentaje de agua, el porcentaje de proteínas, el porcentaje de lípidos, algunas vitaminas y carbohidratos. El agua, las proteínas y los lípidos representan aproximadamente el 98% de la composición química, ¿no? El resto 2% está constituido por vitaminas y carbohidratos. De ahí de que el músculo de pescado es muy apreciado por sus condiciones y sus características químicas respecto a la proteína y a los lípidos, ¿no? Pero estos porcentajes tanto de agua, proteína y lípidos, vitaminas y carbohidratos, ¿no?, dependen de varios factores. Uno es la especie, que varía, no mucho, pero varía, por decir, en el tipo de especie. Nosotros tenemos, por decir, si comparamos un pescado, una anchoveta, ¿no?, con una merluza, se nota nomás con la vista de que la merluza tiene mayor cantidad de humedad. Y el músculo de la merluza es muy diferente en su constitución física al músculo de una anchoveta, por decir. Igual mismo, una anchoveta con una sardina tienen diferente composición química, ¿no? Y se nota por la misma apariencia física de la especie, ¿no? Igual, por decir, un toyo con cualquier otra especie, llámese atún, llámese anchoveta, caballa, llámese corvina. Entonces, la variación de la composición química depende, uno, del tipo de pescado, ¿no?, o sea, de la especie. Asimismo, quiero que tengan conocimiento que dado a su hábitat, ¿no?, se nota también las características que tiene, según las especies, ¿no?, las composición químicas con cierta variabilidad. Por decir, hay peces que tienen bastante actividad natatoria. Por tener bastante actividad natatoria, la presencia del músculo oscuro o músculo rojo es más abundante que en las especies que no tienen mucha actividad natatoria, las cuales en su mayoría tienen mayor porcentaje de músculo blanco, ¿no? Número 2. O B. También esta composición química guarda relación directa con el grado de madurez sexual, ¿no?, que es importante para la presencia tanto de agua, proteínas, lípidos, vitaminas y carbohidratos, ¿no? Antes, antes de que desove, ¿no?,
una especie pesquera, un anchovetas, caballa, bonitos, lo que fuere, ¿no? Tiene una mayor cantidad de grasas, de proteínas y humedad, ¿no? Y su valor nutritivo es bastante alto. Pero una vez que se produce el desove, ya, ¿cómo se llama? Estos componentes químicos bajan en forma porcentual. Bajo aceite, bajo músculo, ¿no? La humedad sí se recarga un poquito más, ¿no? Por eso se considera la madurez sexual muy importante para poder nosotros determinar la cantidad de proteína, lípidos y agua para que el tecnólogo sepa aprovecharlo de una manera eficiente cuando comience a procesar, ya sea la línea de proceso de producto que quiere elaborar. La estación del año también es importante, es un factor que incide principalmente en esta composición química de los músculos. Mucho tiene que ver, ¿cómo se llama? Por decir, en verano hay mayor temperatura, hay mayor evaporación de las aguas del mar y por lo tanto hay una mayor concentración de sales, ¿no? Por un lado. Por otro lado, es importante la zona de pesca. Hay zonas de pesca, ¿no? Que por lo general, ¿no? Se dan afloramientos, se dan turgencias de agua con remoción de plancton y fitoplancton. Entonces, en esa zona de pesca, la abundancia del cardumen, ya sea anchoveta, ya sea sardina, ya sea caballa, es más alto, ¿no? Hay mayor cantidad de alimentos, por lo tanto, tienden a variar estos componentes del músculo del pescado. En la siguiente diapositiva, ¿no? Demuestro un cuadro de la composición química de los pescados comerciales en el Perú, ¿no? En una de las columnas tenemos el componente, en otro la especie. Componente, humedad, grasa cruda, proteína total, sales minerales, carbohidratos y calorías. Vemos nosotros que respecto a la humedad, la anchoveta, la sardina y el jurel están dentro del rango de humedad bien parecida. Anchoveta 65-79% de acuerdo a las variables que en la diapositiva anterior les comenté. Estación de año, madurez sexual. La sardina, la cantidad de humedad también varía entre 67 y 80% y el jurel entre 71 y 78%. ¿Ok? La grasa total o grasa cruda lo vemos también reflejado en este cuadro de composición química. En la anchoveta varía entre 2 a 15%, la grasa, en la sardina entre 4.7 y 8.3, y en el jurel de 1.1 a 6.7. Los valores de proteína, como ustedes pueden observar, fluctúan entre el 19 y el 20%. De ahí de que los productos pesqueros, ¿no? Tienen alto nivel proteico adicionado a su alta digestibilidad péptica. O sea que es bien asimilado, bien aprovechable por el organismo humano. Además, por contar con los aminoácidos esenciales que se necesita en nuestro organismo para un desarrollo integral, ¿no? Las sales minerales tienen casi la misma composición, la misma presencia en la anchoveta, en la sardina, en el jurel. Los carbohidratos, su presencia es baja, ¿no? Generalmente, ¿cómo se llama? Por la actividad natatoria que despegan y en realidad la presencia de sustancias carbohidratadas es mínima, ¿no? Bueno, todo esto nos representa en calorías un promedio
promedio de 185 kilocalmol respecto a la anchoveta, 180 kilocalmol a la sardina y 149, 155 básicamente que es lo del jurel. Esta diapositiva que le estoy mostrando en estos momentos es muy significativa, ¿no? Y nos permite a nosotros comparar los tenores, los tenores de la composición química, tanto de la anchoveta de pescado promedio, ¿no? Así como la carne de res o el músculo de res, de la res, ¿no? Así, la humedad en la anchoveta, ya la habíamos visto también en el cuadro anterior, fluctúa entre 70.8% como promedio. Y en el caso de la carne de res, hablo de músculo, se encuentra con un valor promedio de 75%. 5% más de humedad tiene la carne de res que la carne, que el músculo de la anchoveta. La cantidad de grasa en la anchoveta es 8.2% y en la res es de 3%. Pero aquí es importante señalar que la parte de los lípidos en la anchoveta o en los peces es líquida, ¿no? En el caso de la carne de res, son sólidas. Las grasas son sólidas, son los sebos. Y el sebo, pues, es altamente nocivo y perjudicial para las arterias, para las venas, para los capilares o para el aparato circulatorio del ser humano. Y en proteína, que es lo mejor y lo más aprovechable, ¿no? Tenemos prácticamente los mismos valores, 19.1 para la anchoveta, 20 por la carne de res. Tenemos igual proteína y tenemos mejor grasa, tenemos, por decir, la capacidad, ¿no?, de ingresar a nuestra ingesta diaria los omega, el grupo de los omega del aceite de pescado, con tenores de proteína, ¿no?, similares a lo de la red, pero con mejor digestibilidad péptica, mejor aprovechable por el organismo humano. Esto tiene una relación directa, por decir, que cuando uno consume, por decir, producto marino, ya sea un ceviche, ya sea un chilcano, ya sea un frito, ya sea un sudado, el pescado es altamente digerible y nos da hambre a las 2 horas, 3 horas que hemos almorzado, por decir, o que hemos ingerido anchoveta como alimento, ¿no? En cambio, por decir, la res, como le repito, tiene en su constitución la proteína de la res, es de otro aspecto físico de muy baja digestibilidad péptica. Su digestibilidad en el estómago es lenta. Por eso que nosotros sentimos la sensación de estar llenos, como se dice. En cambio, con la proteína de la anchoveta no ocurre eso, de los pescados no ocurre eso. Es más rápidamente digerible, aprovechable. En sales minerales tenemos nosotros anchoveta 1.2, calcio, magnesio, manganeso, sodio, y en la carne de res tenemos 1%. A 1.2 que tiene la anchoveta, prácticamente tiene la misma composición respecto a sales minerales. Y en carbohidratos, definitivamente, la anchoveta tiene menor a 0.5 y la carne de res, los carbohidratos se encuentran como promedio 1%. Esta diapositiva, este cuadro, lo obtuve, ¿no?, del ITP, aquí en el Callao, en el año 2005, y también lo obtuve en información técnica, en documentación de la FAO. Fácilmente constatable, ¿no?
Bueno, vamos a desarrollar cada uno de estos grupos nutricionales que se encuentran en el músculo del pescado. Vamos a hablar sobre el grupo más importante, que son las proteínas. Todo esto, como es un tema referido al sector pesquero, y para que todo, ¿a qué podemos obtener de beneficios para procesarlo? ¿No? Vamos a hablar sobre las proteínas netamente del pescado. Y las proteínas del pescado se clasifican en tres tipos, ¿no? La mayor cantidad de proteínas son las proteínas miocínicas o miofibrilares, que se encuentran en un orden del 60 al 70%. Y estos son los famosos, el músculo del pescado, ¿no? Después tenemos las proteínas sarcoplasmáticas. Sarcoplasmáticas que básicamente se encuentran en los paquetes musculares, que son del orden del 20 al 30%, y la proteína del estroma, pues proteínas generalmente constituido por la sangre, ¿no? Por los líquidos, muy aparte de los lípidos, ¿no? La proteína bruta se conceptúa básicamente como las proteínas presentes en el músculo del pescado más los componentes nitrogenados no proteicos. Proteína bruta es proteína del músculo del pescado más presencia o elementos de nitrógeno no proteico, ¿no? Es importante dentro de estos compuestos nitrogenados al óxido de trimetilamina, ¿no? Y a la trimetilamina, importantes porque tienen bastante que ver con la calidad y el rigor mortis del pescado, ¿no? Una vez que se captura. ¿Qué valor nutritivo cumplen la ingesta de proteína de pescado? Para comenzar, contiene todos los aminoácidos esenciales para el ser humano. Importantísimo. Poseen una alta digestibilidad péptica. 90-98 en proteína de pescado y 85 en músculos y otros crustáceos marinos. También la proteína del pescado tiene un alto valor de razón de eficiencia proteica, o PER, conocido, ¿no? Que es la relación entre ganancia en peso, ¿no? De la persona o del animal, ¿no? Versus el alimento consumido por el porcentaje de proteína alimentado, del alimento. Por lo tanto, esta es una ventaja sumamente útil, ¿no? Respecto a otros tipos de proteína de origen animal. Alta digestibilidad péptica, contiene los aminoácidos esenciales, todos completos, ¿no? 17, del orden de 17 aminoácidos, y esta proteína de origen marino de la pesca tiene un alto valor de razón de eficiencia proteica, o PER, que es la ganancia en pesos versus el alimento consumido que obtienen, por decir, ya sean las personas o ya sean los animales que son alimentados con productos que provienen del mar. Como un añadido, el aminograma, o sea, la cantidad y la distribución de aminoácidos esenciales, que es la unidad básica de las proteínas, tanto en las especies de carne roja y blanca, son muy idénticas. Conversamos que dentro del paquete de proteínas tenemos las miofibrilares, que es la que acabamos de conversar. El otro grupo es la proteína sarcoplasmática, ¿no? Que está comprendida por todas las proteínas intracelulares y también por las que se encuentran en los líquidos extracelulares como la sangre. Estas proteínas sarcoplasmáticas son solubles en agua y en soluciones
salinas. También se encuentra en este grupo de proteínas sarcoplasmáticas, ¿no?, las famosas albúminas, ¿no?, que poseen una característica particular de tener alta actividad enzimática. También se encuentra en el grupo de las lipoproteínas, como las cromoproteínas del músculo y sangre del pescado, hemoglobina, mioglobina, citocromo, ¿no? También están considerados como proteínas sarcoplasmáticas todas las enzimas que intervienen en el proceso glucolítico, ¿no? Todo este grupo de las proteínas sarcoplasmáticas constituido por las enzimas influyen mucho en los cambios de los productos pesqueros. Es importante el grupo de estas enzimas, cómo uno lo maneja de la mejor manera, ¿no?, para la obtención de un producto de alta calidad y una estabilidad, básicamente. Y como tercer grupo, dentro de las proteínas del músculo del pescado, tenemos la proteína del estroma, las cuales son insolubles en agua y en soluciones salinas. Estas proteínas constituyen el tejido conectivo del paquete muscular y contienen unidos a los miótomos, ¿no?, a los miótomos. Es esa línea, si se puede decir así, o ese fil que hay entre los paquetes musculares, que es como una gelatina, que es como un colágeno, ¿no?, y los mantiene unidos a todos esos paquetes, ¿no?, unido a todo, por decir, al filete, le da firmeza a la sangre. Está constituido por el colágeno y la elastina, y constituyen el 3% del total de la proteína. El colágeno es importante para el tecnólogo, para el ingeniero pesquero, dedicado a los procesos, o a los procesos transformativos de la materia prima, ¿no? Porque el colágeno determina la dureza final de la carne, ¿no? Para el industrial pesquero, la dureza de la carne casi no constituye ningún problema, ¿no? Se puede manejar los niveles de colágeno y más que todo su tratamiento. Pero en la carne de los bóvidos, como la carne de res, el carnero, es importante el colágeno porque determina la dureza final, ¿no?, del paquete muscular. En los peces, el colágeno, ¿no?, tiene un valor mayor de 7 respecto a los aminoácidos, ¿no? Y tiene un valor menor de 7 al aminoácido que es la hidroxiprolina, lo que lo diferencia de la dureza de la carne y piel de los bóvidos, como les digo, ¿no?, de la red, del carnero, esas cosas. Otro componente del estroma es la elastina, que es una proteína prácticamente tipo gel, ¿no?, que está constituida o presente en los ligamentos, ¿no?, capaces de formar fibras similares a la goma, ¿no? La elastina se presenta más en mamíferos que en peces, ¿no? En los peces, por decir, los tendones casi no existen, que es donde se encuentra la mayor cantidad de elastina. Otra característica de la proteína para su procesamiento, si se quiere uno separar o quiere aprovecharlo de una manera aislada para formar otro tipo de productos, es importante conocer sobre su punto isoeléctrico. Es el punto de precipitación prácticamente de la proteína, ¿no? Y esto se consigue entre los valores de pH de 4.5 y 5.5.
¿no? Ahí uno puede precipitar las proteínas y obtener el mayor rendimiento. En estas condiciones de pH, las proteínas son eléctricamente neutras, menos hidrófilas y de fácil extracción. Las enzimas proteolíticas del músculo y vísceras originan la generación de trimetilamina por reducción enzimática del óxido de trimetilamina y por la hidrólisis de lípidos. Aumenta el pH y acelera el crecimiento de los microorganismos. Está relacionado prácticamente con la descomposición muscular bacteriana, la presencia del trimetilamina, ¿no? Que es un indicador del grado de deterioro del pescado, ¿no? Hablemos de los lípidos. Los lípidos están constituidos por triglicéridos mixtos, por fosfolípidos, por ceras, por alcoholes, por colesterol, por escualeno y por la vitamina A y D. Básicamente son su presencia dentro del músculo de pescado, ¿no? Define la cantidad de lípidos. Es importante hacerle de su conocimiento que los aceites, los ácidos grasos en los músculos de pescado son de cadena larga, ¿ya? Llegan a tener hasta 24 átomos de carbono y son altamente insaturadas. O sea, por decir, entre el carbono 4 o 5 y el carbono 6, existen se percibe insaturaciones de doble enlace y triple enlace. Por eso que estas insaturaciones, estos dobles y triple enlaces, determinan, si no se manejan bien, su alto grado de oxidación y posterior enranciamiento de los aceites de pescado. Además, los lípidos oxidados, enranciados y algunos subproductos secundarios denaturalizan a la proteína, la cual disminuye respecto a sus propiedades funcionales y nutricionales. Los fosfolípidos, estructuras de biomembranas y funciones celulares, está constituido básicamente por fosfatidilcolina, en un 60%, en un 20% por fosfatidil-etanolamina, 20% entre fosfatidilserina, y estos fosfolípidos básicamente son de mucha utilidad en la estructura cerebral. Es importantísimo esto para tener una buena, mejorar las funciones del cerebro, ¿no? Muy importante. Esta síntesis es sumamente importante y grábenselo para toda la vida, ¿no? En los peces, ¿no? Los peces tienen mayor ácido graso poliinsaturados, ¿no? Tiene, por lo tanto, menor colesterol. En cambio, los mamíferos tienen alto ácido graso saturados, señores. O sea, de cadena simple, de un solo enlace entre los carbonos. Tienen mayor cantidad de colesterol. Saquen su cuenta. Los triglicéridos son las células grasas esféricas entre las miofibrillas, ¿no? Constituyen almacén de energía, ¿no? Y está rodeada por una membrana de fosfolípidos.
la célula prácticamente que encubre estos triglicéridos de cadena larga e insaturados, lo constituyen los fosfolípidos. Efecto de los ácidos grasos poliinsaturados sobre la salud humana. La mayoría de ácidos grasos poliinsaturados son del tipo omega 3 y omega 6. Pero la mayor son del tipo omega 3. Los peces de agua dulce, ¿no? Contiene ácidos grasos, la relación entre ácido graso poliénicos versus las insaturaciones, ¿no? Guarda una relación de 1 a 0, ¿no? Y los ácidos grasos insaturados en estos peces de agua dulce están constituidos normalmente por los omega 6. Y en los peces marinos, esta relación es de 1 a 3 entre ácidos grasos poliinsaturados, en el cual hay mayor cantidad de omegas 3. El ácido graso poliinsaturado más importante, tenemos el que se encuentra en el carbono 20, ¿no? Y consta de 5 insaturaciones en toda esa cadena, ¿no? El eicopentaenoico es uno de estos ácidos importantes, ¿no? Y el C22 con 6 insaturaciones, docosahexaenoico es el otro ácido graso muy importante, ¿no? Que necesita nuestro organismo, ¿no? Para su desarrollo eh, eh, básicamente cerebral y de su sistema neurológico, ¿no? El consumo de ácido glupanodónico nos disminuye el colesterol. Se encuentra básicamente se logra consumiendo peces grasos y algas marinas, ¿no? Peces grasos tenemos por decir la caballa, tenemos por decir el jurel, tenemos por decir también la anchoveta, ¿no? Y en los elasmobranquios, constituidos básicamente por toyos, ¿no? ¿No? Su cartílago contiene el condroitin sulfato que reduce el colesterol. El EPA o el ácido hectapentoenoico controla la coagulación de las plaquetas. No permite la coagulación de trombos, de coágulos sanguíneos. Por lo tanto, hay una disminución de enfermedades cardiovasculares y cerebrales en el ser humano. El otro ácido importante, el EPA, reduce el nivel de LDL o colesterol malo, que es un tipo de proteína de baja densidad, ¿no? Y grasa neutra. El DHA o ácido docosahexaenoico de 22 carbonos y 6 insaturaciones son importantes porque son receptores retinales y de la materia gris cerebral. He querido y les he dado una síntesis, por decir, ¿no?
de los puntos más importantes que al menos debe considerar todo tecnólogo pesquero, ¿no? Para poder utilizar procesos, utilizar bien los parámetros de temperatura y presión para no desnaturalizar estas proteínas, ni tampoco oxidar o enranciar los omegas, ¿no? El aceite. Por el día de hoy, hasta acá va a ser la charla con ustedes. Yo les dejé mi correo, les dejé mi teléfono, para en el caso puedan ustedes formular preguntas, ¿no? Y yo gustosamente las absolvería en la próxima charla que tengamos. Que tengan ustedes muy buenos días, ¿no? Y como siempre, como decía un gran amigo, a triunfar. Gracias, señores. Hasta la próxima.